Tranquilas, igual tenemos tiempo. Hay tiempo todavía, ¿sí? Sí, Bueno, o sea que tampoco vieron el trabajo práctico. sí, sí lo vi. Al trabajo sí, Sí, bueno, igual yo siempre les recomiendo que ustedes hagan una lectura general del módulo y recién resuelvan el trabajo, ¿sí? Pero bueno, em, también sirve leerlo por ahí como para ir marcando algunas cositas, saber, digamos, este, lo que se espera en el trabajo práctico, entonces ustedes como van adelantando eso. ¿Sí? sí. Bien. Bueno, lo que podemos hacer, no sé si, no creo que tengan consultas, si todavía no lo han podido leer al módulo. Si tienen, me dicen, obviamente, pero lo que puedo hacer es mostrarles el trabajo práctico y más o menos las voy a ir orientando para que cuando ustedes agarren la parte teórica, vayan marcando, sabiendo que cuáles son las cosas que tienen que desarrollar en el módulo. ¿Les parece? Bien, profe. Dale, perfecto. Bueno, esperen que voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien, esperen que voy a grabar. Recording in progress. Ahí está. Bueno, entonces arrancamos con el trabajo práctico número 2, ¿sí? De patología. Este trabajo es mucho más corto que el primero. El primero era un poquito extenso. Acá acortamos un poquitito más, ¿sí? Así que no les va a llevar tanto tiempo. En el punto número 1 les pido que realicen un cuadro comparativo entre los distintos tipos de conjuntivitis, ¿sí? En esa comparación, yo necesito que ustedes consideren ciertas características. Recuerden que en anatomía nosotros y en histología también hemos llegado a ver, cuando veíamos la parte de conjuntiva, las características que tiene la conjuntiva, adelantamos un poco sobre el tema de la conjuntivitis, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Y en ese adelantar los temas, como para que vayamos viendo, nosotros veíamos cuáles eran las características de la conjuntiva en general, cuáles son las funciones que tiene y demás. Y llegamos a ver, como les decía, las características de algunos tipos de conjuntivitis, porque bueno, al darse una inflamación, recuerden que cuando las termina en itis, la palabra quiere decir que esa estructura se inflamó. Entonces, en este caso, lo que se ve inflamada es la conjuntiva, o sea, se da un proceso de inflamatorio en esta estructura, ¿sí? Nosotros habíamos visto tres tipos de conjuntivitis: viral, conjuntivitis, ¿se acuerdan la otra? ¿Bacteriana será? Bacteriana, muy bien, y la Bien. conjuntivitis alérgica o estacional, ¿se acuerdan? Sí. Bien, vamos a trabajar esas conjuntivitis, si ustedes han podido, al menos en el inicio del módulo está, los tipos de conjuntivitis, van a ver que podemos clasificarlas, hay una clasificación más extensa, ¿sí? Que podemos hacer de los tipos de conjuntivitis. ¿Está? 11 puede ser, profesora, que figura. ¿Cómo? Son en el módulo, puede ser que figuran como 11 tipos de... Exactamente. Esperen que ya les voy a buscar, ya lo abro el documento. Son muchas más. Nosotras en general, como, bueno, como estábamos en realidad viendo la parte anatómica, solo hemos mencionado tres, pero son muchas más, ¿sí? Em, Porque tenemos en cuenta el tipo de microorganismo que la genera sobre todo,
¿sí? ¿Están viendo ustedes el trabajo práctico? No, porque no sé si estoy compartiendo la pantalla o ese archivo. Está el trabajo práctico. Ah, bueno, yo espero, ya la voy a compartir bien la pantalla, ¿sí? Voy a poner así, pantalla mejor. Así ven todo. Bueno, entonces, en el inicio del módulo ustedes se van a encontrar con la definición de conjuntivitis. ¿Qué es la conjuntivitis? Es, entonces, lo que les decía hace un momentito, es la inflamación, ¿sí? Una inflamación que se da en la cubierta delgada y transparente de la parte blanca del ojo, que es la conjuntiva. Em, y a partir de ahí tienen una descripción de los tipos de conjuntivitis. Tenemos conjuntivitis bacteriana simple, gonocóquica, está relacionada a la infección de una bacteria que es Neisseria, gonorrheae, que es la causante de la gonorrea, ¿sí? Que es una ITS, una infección de transmisión sexual. Conjuntivitis de inclusión del ojo adulto, conjuntivitis neonatal, hemorragia subconjuntival y así sucesivamente. Es decir, que tenemos una clasificación mucho más extensa de los tipos de conjuntivitis, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a armar un cuadro mucho más extenso del que hemos armado en anatomía, recuerdo yo, en primer año, que también les pedí un cuadro comparativo, pero bueno, acá vamos a agregar más información. ¿Cuáles son las características que vamos a considerar para hacer esa comparación? Yo les detallo ahí cuáles son las cosas a tener en cuenta. Agente patógeno, que es el tipo de noxa que lo genera, ¿sí? El tipo de noxa que lo va a originar. Los síntomas, la prevención y el tratamiento. ¿Está? Cuando hablamos de agente patógeno o noxa, recuerden que estamos hablando de, en este caso, por ejemplo, si es bacteriana, el microorganismo que lo origina, ¿sí? El nombre de la bacteria yo ya les menciono acá en esta clasificación de conjuntivitis. Antes, en primer año, nosotros lo vimos como conjuntivitis bacteriana nada más, pero hay distintos tipos de bacterias que pueden llegar a generar este proceso infeccioso o inflamatorio, ¿sí? Entonces tienen que agregar el nombre específico del microorganismo. ¿Se Bien. entiende? Sí, profe. Perfecto, eso tienen que considerar. En el caso de los síntomas, por ahí los síntomas son bastante similares, pueden llegar a ser similares, sobre todo si, por ejemplo, las que están causadas por una bacteria, las enfermedades bacterianas, por lo general comparten los síntomas, ¿sí? Bueno, pueden poner ahí, si no quieren repetir, también lo pueden poner, que tienen los mismos síntomas que la anterior, por ejemplo, y así. En el caso de la prevención y el tratamiento, en algunas va a coincidir también la prevención, sobre todo estamos hablando de mantener la higiene de las manos, evitar compartir el maquillaje, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y en lo que sí va a haber modificaciones es en el tratamiento, porque las enfermedades que son bacterianas no se tratan de la misma forma que las enfermedades que son virales, ¿sí? Ahí tenemos una diferencia importante. Y obviamente que si estamos hablando de una conjuntivitis estacional, por ejemplo, también, ahí ya el tratamiento va a ser bastante diferente al que si estamos hablando de una bacteria. Si estamos hablando de una enfermedad bacteriana, antibióticos. Pero aunque sean síntomas muy parecidos en el caso de la estacional o de la viral, no la podemos tratar con antibióticos, ¿sí? Que ese por ahí un error que nosotros cometemos al automedicarnos. No sé si les pasa a ustedes, pero bueno, en estamos muy acostumbrados a automedicarnos. Entonces vemos síntomas similares, bueno, antibióticos. Y eso va generando lamentablemente una resistencia a los antibióticos por parte de los microorganismos, que puede ser bastante perjudicial, porque se van haciendo más resistentes a los antibióticos que nosotros consumimos, ¿sí? Entonces, eso genera que ellos presenten esa resistencia, se vayan adaptando a esos antibióticos y
por lo que los antibióticos cada vez tienen que ser más fuertes, ¿sí? Para que puedan eliminar a esas bacterias. ¿Se entiende hasta acá, chicas? Sí, profe. Bien. En el punto número 2, ¿cuáles son los tratamientos posibles para la queratitis? Bueno, ahí también tenemos un proceso inflamatorio, ahí tienen que mencionar los tratamientos nada más. No hace falta que describan la enfermedad ni nada. Eso no En el figura. Ahí tienen que buscarlo, Claro, sí, ok. porque por eso les decía que no hace falta que agreguen lo del módulo, pero sí van a tener que buscar los tratamientos, Bien, ¿sí? Indica cuáles son los factores que predisponen a una úlcera corneal. Bueno, acá entonces vamos a buscar las causas, ¿sí? Para este tipo de alteración en la córnea. Muchas de las consignas que vamos a tener en los trabajos prácticos, chicas, sí van a tener que buscar ustedes más información. Cosa que no les pido tanto, no sé si se acuerdan, en anatomía y en histología, por lo general, toda la información yo les doy en el módulo. Pero ¿qué pasa? Ustedes ya están en una instancia en la que ustedes ya tienen una base de conocimiento tanto anatómico como histológico. Entonces, ya tienen herramientas para ustedes mismos buscar información, ¿sí? Por ahí en anatomía yo no les pido tanto que busquen información porque cuando nosotros buscamos información en internet nos salen un millón de cosas. Entonces no sabemos si realmente es así o no, si la información realmente es verdadera, ¿se entiende? O no están tan orientados, digamos, en lo que se pide. Pero bueno, en su caso, ustedes ya al tener el conocimiento de anatomía y de histología del globo ocular, ya están con las herramientas necesarias como para poder buscar esa información, saben que tienen que buscar en distintas fuentes y demás, y cuentan con los conceptos básicos para entender la lectura de la información que encuentren. ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Sí, profe. O sea, cuando yo les hablo de cualquier estructura del ojo, ustedes ya van a saber de qué se trata, ¿sí? Si yo les hablo de la córnea, qué sé yo, de la esclerótica, en este caso la conjuntiva y demás, cuando les hablo de microorganismos también, ya saben de lo que les estoy hablando, cuáles son las características de esas estructuras. Entonces, le va a resultar mucho más sencillo buscar información. En cambio, en anatomía, por ejemplo, cuando todavía no hemos visto la parte del ojo, es como se hace muy difícil buscar esa información, ¿se entiende? Como saber seleccionar la información. Ustedes ya en esta materia ya tranquilamente pueden seleccionar la información, entonces esa es una de las herramientas que yo necesito que ustedes trabajen, ¿sí? Saber buscar información, seleccionarla, poder buscar de distintas fuentes también, eso es importante. ¿Está? Bien, profe. Sí, profe. Bien. Y por otro lado, el punto número 4, investiga sobre los trasplantes de córnea, que también nosotros en anatomía habíamos hecho una actividad sobre los trasplantes de córnea. No sé si se acuerdan, pero yo les había pedido en Tucumán específicamente. Acá, cuando les digo investiga, también obviamente que quiero que busquen información, pero guiadas con ciertas preguntitas, ¿sí? Que bueno, que en una investigación yo no les puedo decir, bueno, investiguen sobre tal tema y nada más, sino siempre les voy a dar preguntas para que ustedes se orienten en la búsqueda, ¿sí? En esa investigación tengo que orientarlas. ¿Cómo lo hago? A través de estas preguntas que ustedes pueden ir respondiendo o pueden ir armando el texto sin necesidad de responder específicamente las preguntas, pero sí orientadas a lo que se pide, ¿sí? Entonces, dentro de esas preguntitas van a estar cómo se lleva a cabo el procedimiento de trasplante de córnea, cuál es el organismo que impulsa, normaliza y coordina y fiscaliza las actividades de donación, em, y los trasplantes que se dan en nuestro país. Lo que yo agregaría acá también es cuál es el porcentaje de donación, ¿sí? En nuestro país, o pueden ser también, cada provincia tiene también su registro
de trasplante, en este caso vamos a investigar nosotras de córnea, pero trasplante en general. Entonces, si quieren hacerlo más específico del lugar de donde ustedes están, estaría buenísimo. ¿Sí? Bien. Bueno, y es eso nada más el trabajo. No, no es muy extenso, como verán. Bueno, perfecto. Esperen que quería Recording stopped. que les pause la pantalla. Bueno, ven, es cortito, por ahí lo que le va a llevar un poquito más de tiempo es el cuadro número 1, pero bueno, ya sabiendo cuáles son, ya saben, hagan un cuadro de 2 entradas. Para un lado van a poner los tipos de conjuntivitis y para otro lado van a poner las características, la noxa, síntomas, prevención y tratamiento, y van desarrollando. Lo pueden hacer a mano si quieren, lo pueden hacer en computadora, como les resulte más fácil. ¿Sí? Bien. Bueno, Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Ya? no, de momento no, yo no. No, Ok, buenísimo. Ténganme paciencia, por favor, con el tema de las correcciones, ¿sí? Es mucha gente la del primer año y bueno, estoy priorizando las materias que son promocionales, ¿sí? Así que bueno, pero ya saben que yo les hago la devolución de todo, aunque tarde un poquito, la devolución les va a llegar, ¿sí? Sí, O sea, van a sí, está tener bien, sí o profe. sí una nota de su trabajo práctico. Bueno, chicas, cualquier duda, si quieren, se pueden conectar la semana que viene. ¿Está? Para que lo Bueno, veamos. bien, profe. Vamos. Ya seguramente ustedes van a tener avanzado el trabajo, así que podemos revisar eso. bien, Bien, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, bueno, buenísimo. nos Bueno, vemos espero que le haya entonces. servido. sí, Y muchas gracias. no, gracias a ustedes. Nos vemos entonces la semana que Hasta viene. luego. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Adiós. Chao, chicas.